Alumnos, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Buenos días, alumnos. doctor. ¿Cómo están? Bueno, estamos un poco retrasados. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. El saludo respectivo para todos los que están asistiendo aquí. Nos toca terminar la parte que corresponde a sistema cardiovascular. Hemos hablado de corazón, luego de vasos sanguíneos y ahora hablemos de sangre y médula ósea. Bien, comenzamos con sangre. La sangre es un líquido ligeramente alcalino, un pH 7.4. Recordemos que el pH neutro es el 7. La sangre es una sustancia viscosa, color rojo. El 7% del peso corporal constituye la sangre y en promedio 5 litros, según el tamaño y peso de la persona. Puede ser más o menos. La sangre pertenece al tejido conjuntivo especializado. Recordamos que el tejido conjuntivo especializado lo constituyen el tejido óseo, tejido cartilaginoso y tejido sanguíneo. Y presenta glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Todos estos elementos, llamados elementos formes, porque tienen forma y tamaño, están dentro de un componente líquido, denominado plasma. Funciones de la sangre: traslada nutrientes, desplazan los productos de desecho, se eliminan. Transporte de metabolitos, que son elementos que han terminado ya su ciclo, por ejemplo, de fármacos, quedan todavía al final de un fármaco, metabolitos. Esos metabolitos también lo transporta hormonas, citocinas, que son proteínas, que son protectoras del organismo, y electrolitos. También transporta oxígeno y el dióxido de carbono y bicarbonato. Regula la temperatura corporal. Recordemos que la sangre tiene una temperatura mayor cuando la sangre está concentrada en determinado lugar, pues aumenta la temperatura. Tiene el equilibrio ácido básico y el equilibrio osmótico, es decir, osmótico en el sentido de que el líquido intracelular dentro de la célula y extracelular fuera de la célula tiene que estar en proporciones adecuadas, y eso es una homeostasis. La sangre lo mantiene ese equilibrio. Y por último, la sangre es una vía para la migración de los leucocitos. Cuando hay una inflamación, una infección, los leucocitos atraviesan los vasos sanguíneos para llegar al punto del trauma que ha habido o de la lesión o de la infección. Tenemos acá a este señor que presta su brazo para tomarle una muestra de sangre, se le pone en el tubo, luego se le centrifuga y esa centrifugación va a tener por término la presencia de los elementos que lo vamos a ver acá más grande. El plasma constituye el 55% de todo el contenido de sangre, mientras el otro 45% son los elementos formes, es decir, lo que se puede observar al microscopio en la sangre. El líquido, pues, tiene elementos muy microscópicos, como por ejemplo proteínas tipo albúmina, tipo globulina, fibrinógeno, mientras que los elementos formes ya los son más conocidos como glóbulos rojos, glóbulos blancos. De los glóbulos blancos tenemos los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y los basófilos. La sangre tiene, hemos dicho, 55% de plasma, 1% de leucocitos, glóbulos blancos y plaquetas, y los glóbulos rojos el 44%. El plasma, el líquido, 90% de agua, pero las proteínas están suspendidas en el agua en un porcentaje de 9% de proteínas y 1% de sales orgánicas, iones, etc. ¿Qué proteínas tenemos? Albúmina, globulinas alfa y beta, globulinas y células plasmáticas, proteínas de la coagulación como fibrinógeno, como protrombina, proteínas del sistema del complemento, que es un sistema que interviene cuando hay una infección, y lipoproteínas. Todas estas proteínas, este 9% de proteínas de plasma, provienen del hígado.
el proceso de formación de células sanguíneas a partir de precursores, es decir, es necesario que hayan precursores para que se formen finalmente las células sanguíneas maduras. Eso se conoce como hematopoiesis o hemopoiesis. Antes del nacimiento, la hemopoiesis se subdivide en 4 fases: fase mesoblástica, hepática, esplénica y mieloide. Hablemos de la mesoblástica. Se inicia 2 semanas después de la concepción. Interviene el mesodermo, donde el saco vitelino, que es una envoltura del embrión, luego se agregan células mesenquimatosas del mesénquima, del mesodermo, y se forman los islotes sanguíneos. Muy importante la formación de los islotes sanguíneos en la fase mesoblástica. Entonces, fase mesoblástica, 2 semanas después de la concepción. Y se inicia en el mesodermo con la formación del saco vitelino, que va a envolver al embrión para protegerlo y nutrirlo. Luego se agregan células mesenquimatosas llamadas islotes sanguíneos. La fase hepática pasa también al riñón, perdón, al hígado, alrededor de la 6ª semana de la gestación. Los eritrocitos todavía tienen núcleo. Ojo que los glóbulos rojos eritrocitos no tienen núcleo, pero todavía tienen núcleo en la fase de generación. Y aparecen nuevamente los leucocitos a la 8ª semana. La fase esplénica se inicia durante el 2º trimestre, es decir, mes 4, 5, 6, y continúa hasta el final de la gestación, en el paso, fase esplénica. Y la fase mieloide significa médula ósea, al final del 2º trimestre, es decir, mes 6 a mes 7. 5º mes de vida fetal se forman las cavidades en los huesos esponjosos, es decir, recuerdan ustedes por histología de hueso que los huesos esponjosos o trabeculares forman, digamos, cavidades en el interior. Esas cavidades van a estar presentes células de la médula ósea. Y eso ocurre en el 5º mes de la vida fetal. Y al final del 3er trimestre, o sea, prácticamente previo al nacimiento, formación de los eritroblastos en la médula ósea. Y los eritroblastos pues, son células formadoras de glóbulos rojos. La médula ósea, que la vemos acá, presenta una gran cantidad de células hematopoyéticas, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas, y también combinándose con un porcentaje importante de adipocitos. Entonces, la médula ósea es un tejido esponjoso que está dentro del hueso y que puede ser médula ósea roja o médula ósea amarilla. ¿Cuáles son las funciones de la médula ósea? La hematopoiesis, básicamente. Forman diferentes tipos de células sanguíneas, también fagocitan y destruyen microorganismos y producen anticuerpos, médula ósea. La médula ósea amarilla solamente sirve, bueno, no es solamente, sino es importante reserva de lípidos. Médula ósea amarilla que se encuentra, por ejemplo, en la parte interna, es decir, en la diáfisis de los huesos largos, por ejemplo. La médula ósea tiene células y tiene estroma. La célula viene a ser el parénquima, donde hay células hemáticas que están dentro de un compartimento celular, y hemos dicho que desde el inicio se van a formar los islotes de células hematopoyéticas y también de los macrófagos. El estroma es el tejido sobre el cual se encuentran las células. Ese estroma tiene un compartimento vascular con vasos sanguíneos, venosos, arteriales y capilares sinusoides. Y además el estroma presenta fibras reticulares, que son fibras colágenas tipo 3. Acá tenemos ya el primer cuadro. Estos cuadros son para los que todavía no tienen contacto directo con estos temas de hematopoiesis, puede resultar un poquito, no difícil, sino le puede durar un poco de tiempo de entender. Las células de la hematopoiesis proceden de las células madres hematopoyéticas pluripotenciales, que son las más activas, las que tienen mayor poder de formación de células, las pluripotenciales. Estas pluripotenciales van a formar a las células madre hematopoyéticas multipotenciales.
que, si bien es cierto, tienen un gran poder de formación de células, lo tienen un poco menos que las pluripotenciales. Estas células madre hematopoyéticas multipotenciales van a formar las unidades. A partir de ahora vamos a tratar con siglas. Es importante reconocer las siglas porque hay una gran cantidad de siglas que nosotros vamos a ver. Arriba de todo tenemos células madre hematopoyéticas pluripotenciales. Y por debajo tenemos células madre hematopoyéticas multipotenciales, CMHM de multipotenciales. Las multipotenciales van a comenzar a formar los grupos de células progenitoras, que son, por ejemplo, las unidades formadoras del brote para la formación de eritrocitos. Y todo ello por estas células multipotenciales que se van a concentrar en la CFUGEMN. Parece difícil, pero no. ¿Qué significa esto? Unidades formadoras de colonias. ¿De acuerdo? Está en inglés. Unidades formadoras de colonias. ¿Colonias de qué? Colonias de eritrocitos, megacariocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y monocitos. Entonces dicen unidad formadora de colonia de, acá están, granulocitos. ¿Cuáles son la G? Granulocitos. Granulocitos son los glóbulos blancos que poseen gránulos. ¿Cuáles son los leucocitos que tienen gránulos? O granulocitos son eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Los tres tienen gránulos en su citoplasma. La G de gránulos. E de eritrocitos. M de megacariocitos, formadoras de plaquetas, y la otra M de monocitos. Muy bien. Entonces tenemos acá estas unidades formadoras de colonias, es decir, grupos que van a formar grandes grupos de reproducción de células diferentes, y hemos dicho de eritrocitos, megacariocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos con monocitos. Se van a dividir en, según sea, el tipo de célula que van a formar. Estas unidades formadoras de colonias, de todas estas, se subdividen en unidades formadoras de colonias de megacariocitos, unidades formadoras de colonias de eosinófilos, unidades formadoras de colonias de basófilos y unidades formadoras de colonias de granulocitos y de monocitos. A partir de ahí estamos hablando de células progenitoras. Estas células progenitoras en la formación del eritrocito puede cambiar un poco. Unidad formadora ya no de colonias, sino, bueno, de colonias sí, pero además de colonias de eritrocitos, unidad formadora de colonias de eritrocitos, pero antes que ello va a haber una unidad formadora de brote, o algunos lo llaman unidad de formadora explosiva de eritrocito, porque el eritrocito es el producto final. Hablemos del eritrocito, va a formar primero el proeritroblasto, luego el eritroblasto. El pro significa que va a formar el eritroblasto. Eritroblasto basófilo primero, luego el eritroblasto policromatófilo, luego el eritroblasto ortocromatófilo, finalmente el reticulocito. El reticulocito es un eritrocito joven que puede encontrarse normalmente hasta en el 1% de reticulocitos en sangre periférica, en la toma de sangre normal. Son los reticulocitos los que formarán finalmente a los eritrocitos, que son células maduras. Para los megacariocitos, ¿qué son los megacariocitos? Formadores de plaquetas. También tendrán sus unidades formadores de colonia de megacariocitos. Inicialmente megacarioblasto,
y el megacariobasto formará un megacariocito. El megacariocito formará pues la plaqueta. Unidades formadoras de colonias de los eosinófilos forman mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, todos EO es eosinófilo por si acaso, metamielocitos eosinófilo, un eosinófilo estable, finalmente el eosinófilo maduro. Y así el basófilo tendrá igual tanto el eosinófilo, el basófilo, como la unidad formadora de colonias de los granulocitos, llamándose granulocitos a los neutrófilos, eosinófilos y a los basófilos, también tendrán la misma formación. A partir de los mieloblastos, vean ustedes, van a formar a los promieloblastos a los mielocitos, unos eosinófilos, otros basófilos y otros neutrófilos. Luego de los mielocitos, los metamielocitos. Luego de los metamielocitos, los eosinófilos estables, basófilos estables, neutrófilos estables, y finalmente las células maduras, células blancas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, los monocitos, que para los monocitos solamente va a haber una célula progenitora, que es el promonocito, para finalmente formar el monocito. Más adelante el monocito podrá formar el macrófago. Esto ocurre en la serie de tipo mieloide. Hay dos series, mieloide y linfoide. La serie mieloide constituye la hematopoiesis de estas células. Eritrocitos, megacariocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y monocitos pertenecen a la serie mieloide, mientras que la otra serie es la serie linfoide, y la serie linfoide solo está constituido por linfocitos. Los linfocitos pueden ser de tres tipos: linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK, natural killer, asesinos naturales, que ya lo veremos más adelante. Las células del estroma son macrófagos, que derivan de los monocitos, fibroblastos, y las células almacenadoras de grasa. Son células del estroma. La hematopoiesis o hemopoiesis son sinónimos, depende del microambiente adecuado. El microambiente lo da generalmente el estroma, es decir, los fibroblastos y los macrófagos. Importante conocer que existen factores de crecimiento o factores estimulantes de colonias. Y acá está en inglés también, factor estimulante de colonias, que es factor de crecimiento, que actúan estimulando la proliferación y diferenciación de las células maduras. Tenemos acá un cuadro donde estamos viendo los diferentes factores de crecimiento hematopoiético de todo tipo. Generalmente son interleuquinas, que son un grupo de citoquinas. Citoquinas son proteínas que van a estar presentes digamos, cuando ocurra un proceso infeccioso, cuando ocurra un proceso alérgico o inmunológico. Entonces acá tenemos como factores de crecimiento hemopoiético, para que ustedes lo lean, porque es bastante extenso. Todos estos factores de células madre, crecimiento hematopoiético. Acá tenemos una pequeña reseña en la parte inferior. Acá lo mismo. Y en un pequeño tiempo lo diremos, células madres pluripotenciales, que van a crear a las células madres multipotenciales, y que van a formar las dos series, la serie mielocítica y la linfocítica, con la célula madre linfoide y la célula madre mielocítica. La célula madre mielocítica, a través de estos factores de crecimiento, van a comenzar a elaborar sus células y el proceso de la maduración para finalmente crear los eosinófilos, los monocitos y los macrófagos. Los macrófagos provienen de los monocitos, los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, las plaquetas y los eritrocitos,
con las células plasmáticas, y tenemos también a la otra serie, que es la serie linfoide. El resto es serie mieloide. La linfoide solamente son los linfocitos. Son linfocitos B, linfocitos T y las linfocitos o células. Cuando hablamos de células estamos hablando de linfocitos. Vamos a decir que es igual. Natural Killer o NK. La NK, Natural Killer, son linfocitos especializados en enfrentar y destruir virus y enfrentar y destruir células malignas. No siempre lo logran, pero están ahí en el combate. Tenemos ahora elementos que estimulan la proliferación de las células madre. Las células madre necesitan también estimularse para que proliferen, y ellos lo hacen a través del factor STIL, que es un factor de células madre. Acá lo tenemos reseñado. Factor STIL controla la autorregulación y la muerte celular durante la generación de células hematopoyéticas. Es un factor muy importante para la estimulación de la proliferación de las células madre, así también como los factores estimulantes de colonias. Factor estimulantes de colonias de granulocitos. Y hemos dicho que los granulocitos son neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y de los monocitos. Y algunas interleuquinas que también son importantes. Tenemos acá la médula ósea, que tiene una celularidad promedio de 40-60%, hasta el 70% de células. Pero cuando aumenta el número de las células dentro de la médula ósea, pues se podemos, digamos, sospechar, o sea, descartar, hacer estudios mayores para descartar una leucemia en este paciente de 80 años, ¿no? Entonces acá tenemos médula ósea, que se encuentra dentro del hueso trabecular, que es este, o hueso esponjoso. Donde esta médula ósea están las células hematopoyéticas propias y combinado con una regular cantidad de adipocitos. A veces están en una relación 50% de cada uno. Aquí han aumentado los linfocitos de una manera dramática y hay una sospecha alta de leucemia. Eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos. Depende de varias citocinas, que son células, que son proteínas en realidad, que van a hacer una función de defensa contra los elementos extraños. Depende también del factor STIL. El factor STIL hemos hablado que es una autorregulación de la médula ósea. Tenemos también otros elementos en la formación de los glóbulos rojos. Acá vamos a quitarle este. Ya, factor STIL, desde la autorregulación de la médula ósea, interleuquinas que hemos hablado. Tenemos también el factor estimulante de colonias de granulocitos y de monocitos y de la eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina es una hormona que se elabora en el riñón y cuya función, una de sus funciones principales es la de estimular la producción de glóbulos rojos, de eritrocitos en la médula ósea. Hay dos tipos de células progenitoras unipotenciales, que son las unidades formadoras eritrocíticas explosivas o de brote, que son la BFUE, es unidad formadora de brote, de brote o explosivas de eritrocitos, y las unidades formadoras de colonias de eritrocitos, unidad formadora de colonias de eritrocitos. Y eso lo vemos acá. En la eritropoiesis van a estar presentes las unidades formadoras de explosivas o de brote de eritrocitos y las unidades formadoras de colonias de eritrocitos. Luego vienen los proeritroblastos, eritroblastos basófilos, eritroblastos policromatófilos, eritroblastos ortocromatófilos, para luego llegar ya a la fase final con los reticulocitos, que son los eritrocitos jóvenes, inmaduros todavía, para finalmente las células maduras eritrocitos.
La eritropoiesis pasa por toda esta evolución de células progenitoras primero, y luego ya son precursoras, para finalmente células maduras eritrocitos. Y cuando disminuye la cantidad de glóbulos rojos circulantes, entra a tallar al riñón, generando la eritropoietina, que es una hormona que elabora el riñón y que va a actuar sobre la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y macrófagos, y va a crear pues aquí sobre los eritrocitos, es decir, sobre la unidad formadora de eritrocitos de tipo explosivo de brote de eritrocitos, y también sobre la unidad formadora de colonias del eritrocito. Va a formar entonces el proeritroblasto, que va a iniciar la formación de más eritrocitos gracias a la eritropoietina. Bueno, acá tenemos características morfológicas de la eritropoiesis con el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromatófilo, el reticulocito y finalmente el eritrocito. Esto de acá tienen que saberlo de todas maneras. Bueno, acá tienen ya características morfológicas que ustedes van a tener que leer sobre tamaño, sobre la mitosis, sobre el núcleo, nucleolo, etc. Este es un eritrocito y este es un reticulocito joven, es decir, un eritrocito joven, que hasta el 1% puede encontrarse en sangre periférica, en los exámenes de rutina. Del 0,5 al 1,5% de los glóbulos rojos son de tipo reticulocitos. Los eritrocitos son discos bicóncavos, es decir, tienen una cavidad en el centro. No son cavidad, sino tienen digamos, un adelgazamiento en la parte central. Tan adelgazados son que parecen blancos en el medio, sino que se adelgazan y se hacen translúcidos. Sin embargo, hay tejido acá eritrocítico. 5 millones más o menos. Y tienen, digamos, una forma en la cual le va a dar una capacidad de, digamos, achicarse un poco para pasar la barrera de los endotelios. La membrana plasmática del eritrocito es una doble capa de lípidos, y en general la membrana plasmática de eritrocitos tendrá proteínas, lípidos y carbohidratos, y lo más importante de la membrana plasmática es la presencia de 3 proteínas. La proteína de banda 4.1, la proteína de banda 3 y la espectrina. Sin embargo, la anquirina también es importante porque cuando la espectrina no tiene una ligazón con la anquirina, pueden surgir algunas enfermedades. Estamos hablando de proteínas que están presentes en la membrana celular del eritrocito. Acá tenemos, por ejemplo, la anquirina, la proteína en banda 3, y la proteína 4.1. Hay una enfermedad llamada esferocitosis hereditaria, donde va a haber un problema en la unión entre la anquirina, que es una proteína, y la espectrina, la otra proteína. Y eso va a generar que se deforme la membrana del eritrocito, que los eritrocitos ya no sean bicóncavos, sino más bien convexos, sean frágiles, se deformen con más facilidad. Y importante lo anterior, añadir que esta esferocitosis hereditaria no solamente es un cambio a forma redonda y convexa, en vez de ovalada y bicóncava, sino que además puede haber hemólisis, es decir, destrucción de glóbulos rojos en el vaso. O sea, en el vaso como órgano, no en el vaso sanguíneo. Tipos de hemoglobina, tenemos hemoglobina del adulto y hemoglobina fetal. La del adulto se llama A, y la A puede ser A1 y A2. La A1 es la que normalmente tenemos nosotros, 96%, pero podemos tener un porcentaje pequeño de hemoglobina A2. Cuando la hemoglobina A2 sube es porque ha bajado notablemente la hemoglobina A1.
Y eso puede generar algunas patologías, como por ejemplo la talasemia, que es una anemia bastante considerable por una disminución de hemoglobina en gran cantidad y que puede producir serias complicaciones. Hay una hemoglobina fetal también que puede tener hasta un 2%. Otro tipo de hemoglobinas tenemos la oxihemoglobina, que es la que lleva el oxígeno, la carbamino-oxihemoglobina, que lleva el CO2, y así otras. Normalmente, promedio 14, 15 en varones, en mujeres 12, 13. Acá está un poquito mayor, tal vez son otro tipo de valores, o en la sierra pueden tener valores tan altos también. Leucocitos, según la forma del núcleo, se clasifican en mononucleares. ¿Qué significa mononucleares? El núcleo está completo. Y son los linfocitos y los monocitos, que tienen un núcleo que no está lobulado. Está completo. El linfocito, fíjese, ocupan casi toda la superficie del linfocito, el núcleo. Y parte de su núcleo tiene una pequeña hendidura que lo hace característico. Y el monocito tiene forma de riñón y también tiene el núcleo sin lobulaciones. Pero hay otros que son lobulados o polimorfonucleares, como son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Miren ustedes, es un solo núcleo también, pero tiene varios lóbulos. El neutrófilo puede tener de 3 a 5 lóbulos. Y el eosinófilo puede tener 2 a 3 lóbulos, generalmente 2. El basófilo tiene muchas lobulaciones, muy oscuras, sobre la superficie. Estas lobulaciones se esconden muchas veces al núcleo. También se puede dividir a los leucocitos, a los glóbulos blancos, en leucocitos agranulocitos sin gránulos, A es sin gránulos, como son los mismos linfocitos y los monocitos, que no tienen gránulos en su citoplasma. O granulocitos, sí, que tienen gránulos, como los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Eosinófilos, miren estos gránulos, neutros, por eso se llaman neutrófilos. Eosinófilos, gránulos rojos, por eso se llama eosina, es roja, eosinófilos, gránulos rojos, y basófilos, gránulos basófilos, o sea, azules. La granulopoiesis es la formación de granulocitos. Comienza con los mielocitos, metamielocitos luego, neutrófilos en banda y finalmente neutrófilos segmentados, que son los maduros. Tenemos 3, 4, 5 lóbulos unidos por una pequeña, delgada capa de cromatina. Neutrófilo en banda, que es banda en banda, que es un neutrófilo joven, forma de U, y neutrófilo segmentado, que es el maduro. Acá tienen para que lean, célula de la serie neutrófila, mieloblasto, promielocito, mielocito neutrofílico, metamielocito neutrofílico, neutrófilo en banda y neutrófilo maduro. En banda es juvenil y podemos encontrarlo, sí, también juveniles en poca cantidad en un examen normal de sangre. Tenemos entonces para la serie mieloide, repito, hay dos series, mieloide y linfoide. En la serie linfoide solo están linfocitos. En la mieloide, todos los demás. En esa serie mieloide, entonces, tenemos mieloblastos de inicio, comienzan con mieloblastos, luego promielocitos, luego vienen mielocitos eosinófilos, mielocitos neutrófilos, mielocitos basófilos. Luego los eosinófilos pasarán a metamielocitos eosinófilos, eosinófilos en banda, eosinófilos maduros. Los neutrófilos también comenzarán como, primero todos los tres comienzan con mieloblastos y promielocitos. Y luego cada uno de ellos serán, por ejemplo, el mielocito eosinófilo, acá estamos en mielocito neutrófilo, metamielocito neutrófilo,
neutrófilo en banda, neutrófilo maduro y finalmente los basófilos, que comienza con mielocitos basófilos, metamielocitos basófilos, todos iguales, y basófilos en banda y finalmente basófilos maduros. Maduros acá, juveniles acá y acá en proceso de formación. Y estos son los que inician la secuencia. Los neutrófilos, bueno, acá tienen que ver ustedes todas estas características, no nos alcanza el tiempo para avanzar tanto. 60-70% de los leucocitos son los neutrófilos. En mujeres, esto es importante, probablemente puedan hacer por ahí un experimento con alguna dama que pueda colaborar. En mujeres, el núcleo de estos neutrófilos presenta un pequeño apéndice llamado palillo de tambor, y es el segundo cromosoma X que está totalmente inactivo, cromosoma sexual, o corpúsculo de Barr se denomina. No siempre está evidente, pero a veces para determinar el sexo en una persona pueden hacerse un examen, ¿no? Sobre todo del carrillo de... Bueno, son fagocitosis, son fagocíticos los neutrófilos y destruyen bacterias. ¿Cómo destruyen las bacterias? A través de los gránulos que tienen en su superficie interna. Esos gránulos poseen actividad fagocítica contra bacterias, básicamente. Acá tenemos un neutrófilo con sus lobulaciones y granulaciones. Varios lóbulos y muchos gránulos, porque los neutrófilos son granulocíticos también. Eosinófilos, otros granulocíticos. Acá tenemos un eosinófilo que tiene gránulos rojos, por eso se llama eosino, los rojos da por la coloración de la eosina, y tenemos acá dos lobulaciones de un solo núcleo, no son dos núcleos, es un núcleo con dos lobulaciones, y unidos por un pequeño segmento de cromatina. Los eosinófilos tienen gránulos específicos que combaten a los parásitos. Y también en problemas alérgicos también están presentes los eosinófilos, aumentan en sangre periférica. Núcleo, un solo núcleo con dos lóbulos, por lo general. A veces tres, casi siempre dos. Eosinófilo, dos lobulaciones, un solo núcleo, que está unido por un pequeño segmento de cromatina, gránulos rojizos. Está acompañando de plaquetas. Las plaquetas provienen de los megacariocitos. Los megacariocitos comienzan a fragmentarse, pierden el núcleo, las plaquetas no tienen núcleo, al igual que los glóbulos rojos tampoco tienen núcleos. Por eso no se consideran por algunos autores ni las plaquetas ni los glóbulos rojos verdaderas células porque no tienen. Esa es una discusión de siempre. Los basófilos, en pequeña cantidad, menos del 1% de los leucocitos, tienen un núcleo en forma de S, si pueden ver ustedes la S por acá. Este es el núcleo en forma de S, con muchos gránulos azules. Tiene receptores para la inmunoglobulina E, que es un anticuerpo. Las inmunoglobulinas son anticuerpos que provienen de los linfocitos B. Están presentes los basófilos en procesos inflamatorios y en reacciones alérgicas. Tienen gránulos específicos de heparina, histamina y lisosomas. Son lo que tienen los gránulos. Tienen acá basófilos, que tienen una gran cantidad de gránulos gruesos, azules, que oscurecen el núcleo, que no se puede ver casi. Y los eritrocitos alrededor. Los mastocitos o células cebadas también son muy importantes. Están en tejido conectivo, tejido de sostén, y que también están dentro de reacciones alérgicas, acuden cuando hay problemas de anafilaxis y presentan anticuerpos inmunoglobulina E cuando se activan. Cuando se activan solamente presentan inmunoglobulina E para controlar los procesos alérgicos. Bueno, tenemos acá algunos dibujos. Recuerden siempre, la célula madre hematopoyética va a generar, luego de un proceso largo de diferenciación que hemos ya nombrado, eritrocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos,
monocitos. Los monocitos generan a los macrófagos y las células cebadas también, que son estas de acá, o mastocitos. Y tenemos los megacariocitos formadores de plaquetas, que cuando son megacariocitos todavía en evolución tienen núcleo, lo pierden y forman las plaquetas. La monocitopoiesis, formación de monocitos. Los monocitos son las células más grandes, más o menos entre el 13 al 8% de los leucocitos. Tienen unos gránulos azurófilos, pequeños gránulos, no se le consideran gránulos verdaderos realmente, pero que se consideran agranulocitos. Estos monocitos van a migrar al tejido conectivo y se convierten o diferencian, son sinónimos, convierten o diferencian en macrófagos, que son, estos macrófagos son células fagocíticas que eliminan, primero combaten bacterias, microorganismos en general, y luego las eliminan. Tenemos nuevamente este tema de la célula madre pluripotente, que va a formar luego la multipotente, que es tiene un poco menos de potencia, sin embargo, la potencia no la va a impedir generar las multipotentes, que vienen después de las pluripotentes. Estas unidades formadoras de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos para formar justamente ello: plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y los monocitos, que son los que van a generar luego los macrófagos. Todo esto dentro de lo que se corresponde a la serie mieloide. Serie mieloide son todas estas células que se van a formar, mientras que la célula linfoide solo forma linfocitos. Linfocitos B, que se forman en la médula ósea, linfocitos T, que se forman también en la médula ósea, pero terminan de madurar en el timo. Por eso se llaman linfocitos T. Y los linfocitos NK, natural killer, asesinos naturales, natural killer. Los natural killer son linfocitos que combaten y eliminan virus, y también combaten y eliminan células neoplásicas malignas cuando están en su periodo de formación. Muchas veces no lo pueden lograr, pero están ahí en la lucha. Formación de plaquetas, trombopoiesis, a partir del megacardioblasto, que tiene un núcleo único con varios lóbulos. Este megacardioblasto va a tener una endomitosis, que no es una mitosis verdadera, es una endomitosis, es una mitosis trunca, una mitosis abortada. Finalmente no hay mitosis, por eso se llama endomitosis. Y luego se torna más grande. Y acá tenemos también la formación del megacariocito a partir del megacardioblasto. Y el megacardioblasto se va a formar a partir de las unidades formadoras de colonias de los megacariocitos. Todo esto dentro de la unidad formadora de colonias más grande de granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y monocitos. Y más arriba tenemos las células madres multipotentes. Bien, acá tenemos, cada megacariocito puede formar varios miles de plaquetas. Las plaquetas son destruidas por fagocitosis en el vaso y por las células de Kupffer en el hígado. La producción de megacariocitos y plaquetas, los megacariocitos saben que forman plaquetas, está regulada por la trombopoietina, que es una hormona producida por el hígado y por los riñones. Entonces, tenemos acá eritrocitos y las plaquetas pequeñas, a veces sueltas, otras veces están juntas, unidas, agregadas, se llama agregación plaquetaria. Linfopoiesis, linfocitos B adquieren capacidad inmunitaria en la médula ósea. Los linfocitos T adquieren capacidad inmunitaria en el timo. Recuerden que los linfocitos T nacen en la médula ósea, pero terminan de madurar en el timo. Tanto los linfocitos B como los linfocitos T se dirigen a los órganos linfoides, ya sea el vaso, a los ganglios linfáticos, etc.
tenemos los natural killer, que también son células NK, y que eliminan virus y también células neoplásicas malignas. Recuerden, células neoplásicas malignas. Linfocitos que ocupan, el núcleo ocupa casi todo el volumen de la célula, apenas deja un poco de citoplasma. Y acá también, otro linfocito, un núcleo grande, único, y que a veces tiene ciertas escotaduras en su superficie. Y un citoplasma celeste. Los linfocitos pueden ser linfocitos B y linfocitos T, linfocitos B de memoria y células plasmáticas. Los linfocitos B forman las células plasmáticas van a formar anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas. Los linfocitos T pueden ser de memoria o efectoras. Las efectoras son las células T colaboradoras que colaboran en la eliminación de elementos tóxicos, bacterias. No atacan directamente, sino colaboran llamando a otros elementos como a los linfocitos T citotóxicos. Linfocitos T citotóxicos. CD8, ojo. Los linfocitos citotóxicos son CD8 y los linfocitos T colaboradores son CD4. Y hay otro grupo de células T reguladoras que evitan los excesos de estos elementos. Y los linfocitos T de memoria, una palabra solamente para los linfocitos de memoria, tanto B como T. ¿Qué significa linfocitos de memoria, tanto B como T? Cuando uno ha tenido una infección anterior por alguna bacteria o virus, entonces el organismo lo capta y lo recuerda. También sucede por una vacunación, o infección previa o una vacunación previa. Bien, el organismo tiene su memoria y cuando hay una segunda infección por ese mismo elemento, microorganismo en general, pues funcionan los linfocitos B o linfocitos T de memoria. Al recordarlo, los captan y los eliminan de una manera rápida y eficaz. Eso funcionan linfocitos B y T de memoria. Y acá, para terminar, los leucocitos pueden ser de 4.000 a 11.000 leucocitos por milímetro cúbico. Parece que está un poco alto, 11.000, pero bueno, eso depende también de los laboratorios que ellos tienen. Por eso que siempre se obliga a los laboratorios pongan sus valores normales para ese laboratorio. Los neutrófilos 60-70%, eosinófilos 2 al 4%, basófilos 1% como máximo, monocitos 4 a 8% y linfocitos 20 al 35%, contados por cada 100 células. Por cada 100 células tenemos en promedio esto. Y de los neutrófilos abastonados 3 a 5, es decir, en banda, callados, que son juveniles, o segmentados, la gran mayoría. Bueno, y finalmente, bueno, este es un hemograma que ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta cuáles son las fallas que pueden tener y, de hecho, los vistos hay que analizarlos, porque tiene 18.000 leucocitos y porque tiene 9% de bastones. Vean los promedios y luego analicen todo, por supuesto. Y también esto es interesante para que lo puedan leer. Hemos pasado ya la hora de una manera rápida. Muchas gracias por su participación. El tema era bastante largo, no se ha podido explicar con un poco más de detalle debido pues a lo apretado del tema. Nos hemos pasado 5 minutos, justo los 5 minutos de demora que hemos tenido en el inicio. Muchas gracias, alumnos. Será hasta la próxima semana. Es cierto. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos, doctor. Hasta luego. Gracias a todos.